Con esta celebración del Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa. Esta Semana Santa durante la cual, más específicamente en el Triduo Pascual, vamos a acompañar al Señor en los últimos momentos de su vida, desde su prendimiento, desde la última cena, su prendimiento en el Getsemaní, su pasión en la cruz, y luego vamos a alegrarnos con toda la Iglesia, con todo el mundo, con toda la creación, celebrando la resurrección del Señor en la mañana del domingo. Y esta celebración del Domingo de Ramos es una celebración de contrastes, porque en un primer momento de la celebración, antes de bendecir los ramos, leíamos el Evangelio que nos narra la entrada de Jesús en Jerusalén, y que es una entrada triunfante, es una entrada que se le brindaba a los personajes importantes, con una diferencia. Jesús no entra en un carruaje, no entra en un transportín, tampoco entra montado a caballo. Jesús entra montado en un asno, un animal humilde, también mostrándonos esa humildad de Jesús, que se somete enteramente a la voluntad del Padre para cumplir el misterio de la redención. Y ese pueblo que lo aclamaba cuando entraba a Jerusalén, porque Jesús venía precedido de su fama de taumaturgo, hacer milagros, de su fama de predicador, era muy querido, muy reconocido. Esa misma multitud que lo aclama va a ser esta multitud que, hábilmente manipulada y terriblemente manipulada, va a pedir su crucifixión a Pilato. Pilato, el gobernador romano, aquel que podía aplicar pena de muerte, porque las autoridades judías, si bien gozaban de cierta autonomía, no tenían la potestad para dar pena de muerte, para aplicar la pena de muerte. Estos van y le van a pedir a Pilato la muerte de Jesús. Una muerte que, como sabemos, fue atroz, el suplicio de la cruz era tremendo, y había sido precedida por unas largas horas de idas, venidas, torturas, maltratos, la flagelación que fue espantosa. Y el Señor va a aceptar voluntariamente el suplicio de la cruz para salvar a la humanidad. Él había recibido, cargado sobre sí los pecados de la humanidad en el bautismo en el Jordán, cuando saneó las aguas del Jordán y cargó sobre sí los pecados de todos. Y ahora esos pecados Él los lleva a la cruz y se ofrece a sí mismo al Padre para salvar a la humanidad y que esos pecados sean perdonados. La cruz de Jesús es un signo de contradicción, porque por un lado sabemos que Jesús es rey, fue aclamado como rey en su entrada a Jerusalén. Pero su trono no va a ser un trono precioso, un trono enjollado, un trono cómodo, mullido. El trono de Jesús va a ser la cruz, el madero de la cruz. ¿Y qué era la cruz? La cruz era un instrumento de tortura, uno de los más tremendos que inventó la maldad humana y que se usaba para ejecutar la pena de muerte. En la cruz se moría por asfixia, porque era dificilísimo poder respirar en esa posición. Además, el reo sufría tremendos dolores porque había sido traspasado por clavos. Por consiguiente, moverse para tratar de tomar aire era algo que aumentaba todavía su agonía y aumentaba sus dolores. El suplicio de la cruz era atroz. Y aparte era la condena a muerte de los esclavos.
porque los ciudadanos romanos no padecían la cruz, los ciudadanos romanos eran decapitados. Entonces, Jesús padece la muerte del esclavo, del último de los últimos, del peor de los peores. Y es a través de esa muerte en la cruz que Él nos abre el camino para llegar a la gloria del Padre. Sabemos que la cruz no es el final, porque después de la cruz vendrá la resurrección. Pero quienes contemplan ese horroroso espectáculo piensan que ahí se acabó todo. Tienen una sensación de fracaso estrepitoso. Y ahí está la ironía de Dios. Ese aparente fracaso estrepitoso es el signo de la gloria de Dios, porque es a través de la cruz que el Señor realiza el misterio de la redención, y es a través de su paso en la cruz que el Señor nos abre a los creyentes las puertas, el camino para llegar al Padre. Y nos abre también el camino para ser hijos de Dios a través del bautismo. Y nos da todas las otras gracias que nos trae la Iglesia a través de los sacramentos. El camino de la cruz es un camino terrible, el camino de la cruz es un camino doloroso, el camino de la cruz es un camino arduo, difícil, pero el camino de la cruz sabemos que es el camino que nos lleva a la gloria. Este encuentro de Jesús con la humanidad y que termina en la cruz es un encuentro que abre para la humanidad la posibilidad de la salvación, porque el Señor viene a salvarnos, el Señor no viene a condenarnos, pero esa salvación depende de nosotros. El Señor ya hizo su parte, ahora nos falta a nosotros hacer la nuestra. Nos falta a nosotros vivir como Jesús nos enseñó, nos falta a nosotros vivir como el Señor nos pide, nos falta a nosotros escuchar la palabra y la enseñanza de Jesús. Y este texto que acabamos de leer de la Pasión según San Marcos termina con una frase que el autor del Evangelio pone en bocas del centurión. El centurión era un oficial romano, por consiguiente era un pagano, un hombre que estaba viviendo junto al pueblo judío, pero que no era judío, era representante de la autoridad romana, era una autoridad militar. Centurión significa que era jefe de 100 hombres, o sea que tenía 100 hombres a su cargo, tenía una centuria a su cargo, o sea que era un oficial romano con un rango militar de medio a alto. Y este centurión lo ve morir a Jesús y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y por qué lo dice? Está haciendo una profesión de fe y en cierto modo sí, pero ¿a través de qué hace la profesión de fe? A través del modo en el que Jesús muere. Decíamos hace un ratito que en la cruz se muere de asfixia. Por consiguiente, desde la cruz, por más que quieras, no podés gritar. Y Jesús muere dando un grito. Ahí nos está mostrando. Y no solo un grito, un gran grito, dice el Evangelio. Ahí nos está mostrando que a Jesús no lo matan, que Él entrega su vida. El Hijo de Dios entrega su vida en rescate por la humanidad. Y nosotros, como humanidad, estamos llamados
a no dejar que este sacrificio del Señor sea vano. Como el centurión, reconozcamos en Jesús al Hijo de Dios. Creamos en Él, creamos en su palabra y vivamos como Él nos enseñó. Alabado sea Jesucristo.